Ellos necesitan replicar nuestro gen luz. Nuestro gen luz, que tenemos un 2% de gen luz en este cuerpo físico, que sería nuestra cárcel física, ¿ya? Y eso, el 98% de gen luz o human luz está atrapado por estas entidades, ¿ya? Con ese 2% dentro de este cuerpo es suficiente para ellos, para manipularnos como ellos saben hacerlo. Y eso es lo que quieren replicar. Como estos seres son de la cuarta dimensión, son muy densos y no pueden salir de esa dimensión. Por lo tanto, necesitan hacer una modificación o alguna manipulación en ese gen que no lo han podido realizar para poder acceder a dimensiones más elevadas. Pero por otro lado están estas voces que se escuchan, que escuchan la persona en su mente, que le imponen a hacer cosas que supuestamente son para su bien. Anda a la montaña, anda a meditar, entrega este mensaje. Y lo que siempre hemos sacado ya después de chequear cientos de sesiones es que los seres luz, un ser de alta vibración, jamás te va a hablar, jamás se va a escuchar como una voz en la mente, jamás. Saludos, hoy nos acompaña Patrick Vargas, terapeuta integral y naturópata especializado en hipnosis interdimensional y visión remota. Su trabajo se enfoca en identificar entidades del astral que interfieren en la vida humana y ha reunido pruebas impactantes del contacto y enfrentamiento directo con dichas entidades. Patrick, bienvenido, es un placer. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Te agradezco la invitación y feliz de poder compartir información importante y que tiene que destaparse en este momento. Por supuesto que sí. Y bueno, tú eres uno de los más indicados para hablar de todos estos temas porque, bueno, me parece muy interesante, sobre todo porque están dando mucha guerra. Y Totalmente. bueno, podemos empezar, por ejemplo, si te parece, cuéntanos un poco qué tipo de entidades interdimensionales te has encontrado con más frecuencia en estos tiempos. Ok, lo primero es dar un poco de contexto. Yo soy naturópata, como lo mencionaste, y con la finalidad de poder resolver situaciones de salud, que es lo que principalmente llegan acá a consulta. Nos dimos cuenta que, a pesar de los protocolos y las diversas técnicas, unas más conocidas, otras más censuradas, que aplicamos, no estaba dando resultados para revertir la condición de salud o complicación a nivel psicológico de la persona. Fue ahí cuando comenzamos a incorporar una nueva técnica, ya resumiendo, la cual generó cambios importantes en la mayoría de las condiciones de salud ya presentadas y que la medicina normalmente está sentenciando o no encuentra explicación a ella. Entonces, personas que llegaban con dolores que no tenían explicaciones, ya, si nos vamos a un lado más paranormal o metafísico, personas que te cuentan que le mueven objetos en la casa, se sientan en su cama, la famosa parálisis del sueño, la persona que despierta y no puede levantarse de la cama, no se puede mover, pero ve, siente, como mencionaba, ve una entidad sobre ella o dentro de su habitación. Bueno, las entidades, aquellas que están en esos planos sutiles, que se alimentan de nosotros, las más recurrentes en relación a tu pregunta, están los reptiles, están los grises, estos grises que aparecen mucho en la ufología y gente que está en la misma línea. Entonces, estos grises que pueden derivar o por lo menos variar en las razas más comunes, que son los grises pequeños de 1 metro aproximado y los más altos, que son de 2 metros hacia arriba, ¿ya? Que son más estilizados, más delgados. Esas son las entidades más comunes. Luego ya tenemos las larvas energéticas, parásitos, y que muchos de ellos también utilizan imágenes holográficas para mostrarse con la imagen que genera alguna alteración emocional, principalmente miedo, terror a la persona. Y dime, Patrick, ¿cómo actúan estas entidades para manipular o interferir en la vida humana? Existen diversos métodos, estrategias de estas bestias o entidades para poder obtener la energía, ya la energía que nosotros generamos a través de emociones negativas, sufrimiento, dolor, enfermedad, angustia, etcétera. Son energías que ellos necesitan, que es una energía de baja frecuencia, y se alimentan de esta energía, ¿ya?
como siempre manifiesto, no es que estas entidades estén esperando a brazos cruzados que tú les des este alimento, sino van generando las situaciones específicas en la cotidianidad para que tú estés con estas emociones negativas, ya sea un conflicto familiar, temas laborales, problemas de salud, etcétera. Entonces ellos están siempre impulsando este bucle donde te tienen, obviamente, con este sufrimiento, dolor o malestar. Entonces las estrategias están diseñadas justamente para que estemos siempre generando dicha emoción, dicho sentimiento, ¿ya? Y acomodando la estructura de la dinámica que tiene el ser humano con su entorno. Es decir, la bestia de turno que tiene una persona puede incluso coordinarse, ponerse de acuerdo con la bestia de otra persona, con la entidad, para seguir confabulando y generar conflictos en ellos. Es como si ellos estuviesen manejando a una marioneta. Entonces, al punto, lo cual también hemos confirmado en sesión, que ellos te pueden generar pensamientos, conductas, actitudes, y que son directamente manipuladas por estas entidades. ¿Nos eligen al azar o hay algo que nos hace más vulnerables, como por ejemplo adicciones o personas más sensibles? El simple hecho de que estemos en este holograma Tierra, porque este holograma le pertenece a estas entidades arcónticas, ¿ya? Es el concepto general que se le daba ya o se le denominaba hace ya décadas atrás y civilizaciones antiguas, los arcontes les denominaba. Entonces esta granja humana, como también lo mencionaba Salvador Freixedo, le pertenece a estas entidades. Por lo tanto, todo va a estar diseñado justamente para manipularnos, sabotearnos, y esto es retorno tras retorno o reencarnación tras reencarnación. Entonces, ellos están manipulando cada uno de los seres humanos, por lo menos la gran mayoría. No se sabe, el sistema está diseñado para que no nos demos cuenta quiénes son nuestros controladores, quienes manejan esta jaula o esta granja humana, ya que es vital que no se entere la sociedad justamente porque comienza la autorreflexión. Entonces, y para ello, quienes mínimamente se cuestionan van a buscar respuestas existenciales, que se lleva a instituciones que imponen dogmas o creencias, o más una versión actualizada que es la New Age, justamente, que te va a dar una visión más holística e integral a alguna respuesta o pregunta que tengas de la existencialidad. Entonces, estas entidades siempre van a estar atrás manipulando, creando condiciones en el área que sea para poder obtener esa energía y también poder replicar nuestro gen luz, que es otro punto importante que las personas también desconocen. ¿Los parásitos astrales tienen relación con los parásitos físicos? Tienen directa relación. ¿Ya? El sistema, como te mencionaba, está diseñado y está controlado por estas entidades, obviamente desde las cúpulas de poder hacia abajo. Por ende, los estímulos que recibe el ser humano normalmente están diseñados, obviamente, para dejarnos atontados, ya no solamente intelectualmente, sino también favorecer la entrada y la manipulación de estas entidades. Por ejemplo, si incorporas más metales pesados a tu organismo, que hoy día no solamente los encontramos en ciertos pinchazos, también están en pseudos alimentos. Mientras más metales pesados tienes en tu organismo, más generas un ambiente favorable para que se genere una parasitosis interna. Y esto a la vez es la interfaz para que también los parásitos externos se vayan adhiriendo a nuestro campo energético, generando fisuras y facilitando después las entradas a entidades más pesadas o jerárquicas. ¿Las posesiones demoníacas que salen en las películas tienen relación con estas entidades? Correcto. De hecho, no solamente en las películas donde se manifiesta alguna posesión, hay muchas películas que son primado negativo. Entonces, películas donde vemos a reptiles, a grises, desde hace décadas que se manifiestan en estas formas de entretención a través de Hollywood, otra industria. Entonces, estas posesiones, que también las hemos visto en sesión, hace poco vimos un caso en España, incluso en Barcelona, lo hicimos online, que también es parte de la actividad que realizamos, se puede hacer perfectamente online. Y esta persona es su pareja quien me contacta y me manda videos de ella. Y me dice que está complicado, no sabe qué hacer. De repente se vuelve otra persona, su pareja, le cambia su mirada, su ojo se pone mucho más oscuro, cambia la voz, incluso verbaliza en otra lengua. Está con rabia, al punto que en el video que nos envía dice: soy Lucifer. Aquí quiero hacer un paréntesis porque la entidad puede ser
puede manifestarse con cualquier nombre y puede ser cualquier entidad, no necesariamente Lucifer, pero sí tiene directa relación con lo que vemos en películas, pero lamentablemente la película también te plasma de que solamente la solución o la vía para solucionarlo es el exorcismo, ya que normalmente se asocia a protocolos desde la Iglesia Ortodoxa. Y no es así. De hecho, normalmente esos protocolos no funcionan cuando entrevistamos o estamos con la persona en sesión, entrevistamos a la entidad, entrevistamos entre comillas, nos entrega información justamente donde ellos dicen, no, nos calmamos un momento, hacemos el show, la puesta en escena, que bota saliva y tiene fuerza sobrenatural la persona, pero nos alejamos un rato para que ellos crean que ese protocolo sirvió, el del agua bendita, el de la cruz, ¿ya? Pero después volvemos a posesionar a la persona. Es simplemente para que la persona se siga apegando a esos protocolos, siga dando el consentimiento para que ingresen las entidades, porque cuando tú haces peticiones hacia afuera, hacia alguna entidad extrafísica, tú dejas de reconocer tu propia divinidad y la capacidad, luz que tienes para eliminar estas bestias. Entonces, cuando tú haces petición, renuevas contratos y nuevamente entras al bucle de que te siguen sometiendo y acechando. Wow. Entonces, tu trabajo, aunque, bueno, evidentemente no es la palabra correcta, pero es como una especie de exorcismo, ¿no? Porque tú, de alguna manera, ayudas a la persona a sacar esa entidad, porque, bueno, es la persona, ¿no?, la que hace el trabajo, ¿verdad? Ayudada por ti, por supuesto. Así, existen dos modalidades. Una es el trabajo directo, pero sin embargo, antes de sesión siempre hay una anamnesis. Conversamos con la persona para ver si está en condiciones de que podamos entrar directamente con ella al astral, ¿ya? Considerando que la persona o estas entidades saben cuáles son los puntos débiles, sus miedos, sus temores y sus creencias, con las cuales estas entidades, al mantener sus antecedentes, pueden manipularla perfectamente para que pierda el foco de la investigación, incluso salir más parasitada. Entonces, en base a la previa antes de sesión, vemos si ingresamos con la persona directo o utilizamos un auxiliar, que ya este proceso se llama visión remota. El auxiliar viaja a la línea de tiempo de la persona, saca toda la información, ve qué entidades tiene, desde cuándo, por qué están, cuáles son los contratos, acuerdos y pactos, qué dispositivos le tienes instalado, y borramos todo eso, se elimina. ¿En qué porcentaje crees que las enfermedades mentales son en realidad posesiones de entidades? El 90% mínimo, ¿ya? Porque lo hemos visto en consulta, acá en terreno lo hemos visto. Entonces, claro, para que no descubramos a nuestros carceleros, está esta rama de la medicina que es la psiquiatría, que encausa a la persona inmediatamente en estos conceptos de esquizofrenia, locura, demencia, para que no se siga investigando más allá. Pero hoy día existen incluso psiquiatras que han sido disruptores justamente de los mecanismos terapéuticos que tiene esta línea. Y confirma justamente de que existe una parasitación externa que está condicionando la conducta de la persona. Qué barbaridad. Y lo peor de todo esto es que, claro, atiborran a los pacientes, por llamarlo de alguna manera, de pastillas, y eso yo creo que incluso hace el efecto contrario, ¿no? O sea, agrava más la situación, porque dejas a la persona indefensa totalmente ante estas entidades. Así es, si bien acá no estamos quitando o erradicando o promocionando de que se suspenda el tratamiento médico. No, claro. Sin embargo, vemos en evidencia que, claro, el alfabeto no trabaja el problema de origen, su etiología. Es una jaula de oro, la persona está dopada, modo zombie, pero sigue con la intrusión y la siguen manipulando aún más. Muchos de estos fármacos contienen metales pesados, metabólicamente acidifican mucho más el organismo, entonces generan una condición donde tu pH se acidifica, baja tu bioelectricidad y genera un caldo de cultivo mayor para esta parasitación. Tremendo. Patrick, ¿qué papel juegan los implantes energéticos o etéricos en esta manipulación? Es el mecanismo que tienen estas entidades o elementos para poder llevar a cabo la manipulación, la extracción de energía. Hay diversos dispositivos, algunos son extractores de energía, otros son bloqueadores. Si la persona tiene en algún momento, por ejemplo,
ese llamado interno a las preguntas existenciales, entender qué somos, qué hacemos, qué trasciende, y comienza a cuestionar la realidad, bueno, estos dispositivos bloqueadores comienzan a activarse aún más o a regularlo estas entidades para que la persona no se siga cuestionando, se siga limitando solamente a la fisicalidad. Hay otros dispositivos que son una especie de, de visera, y lo que hace es cambiar o modificar la realidad de la persona, que solamente se enfoque en lo negativo para que tenga una conducta acorde y genere la energía que estas entidades necesitan. Existen extractores de energía en la casa, lo colocan en los muebles, en las paredes, en las puertas. Ellos manejan la materia como quieren. Si necesitan colocar un portal en la casa, lo van a hacer. Y le encantan los espejos, por ejemplo. Y yo sé que hay muchas personas que utilizan espejos en la habitación, que también ahí le facilitamos la entrada a estas entidades. Wow. Entonces, ¿te has encontrado en algún caso con implantes físicos también? ¿Existe esa posibilidad que puedan implantar y materializar de alguna manera el implante? En muy pocos casos hemos visto implantes físicos, y cuando lo son, obviamente se hacen todas las pruebas para que no corresponda a ningún tejido orgánico, que no corresponda a musculatura, piel, tendones, ligamentos o masa ósea. Y cuando ello se descarta, obviamente ya queda la única opción, que es un implante. Además que tienen una característica poco común, que no corresponde a alguna parte del cuerpo. O sea, puedes encontrar una especie de cuadradito y que lo puedes tomar bajo la piel, se mueve o se desplaza del lugar. Es bastante curioso. Pero en la mayoría, sí, en la mayoría de los casos, el implante es sobre el cuerpo astral. Esa es la forma favorita de estas entidades para manipular al ser humano. ¿Alguna vez te has encontrado con algún caso en el que esa entidad haya pasado de esa persona a intentar atacarte a ti, a formar parte de tu vida? No necesariamente, no ha llegado tan lejos. Ya pasa que existen protocolos de seguridad. Entonces, cuando se inicia una sesión, se hace una revisión y una paralización importante de los eventos que estén ocurriendo en el presente. Entonces, todo lo que esté o haya ingresado, o se haya colado, o esté infiltrado, queda paralizado. No puede tomar ninguna acción contra nosotros. Además, acá en consulta tenemos nuestro centro protegido, obviamente, como corresponde, con todo lo que ya hemos obtenido de información. Entonces tenemos nuestros propios protocolos de seguridad. Sí, en algunos casos hay personas que se han quedado, por ejemplo, en sesiones pegadas, es decir, así como con la mirada fija, no pestañean, están ahí inmóviles en todo el transcurso de la sesión. Claro, estamos trabajando con un auxiliar y la persona está de testigo viendo, pero se queda inmóvil toda la sesión. Y uno de esos videos está publicados en la plataforma de YouTube. En otros casos de una posesión también de una chica hace pocos días atrás, saliendo de consulta, se comienza a golpear. La entidad, otra entidad, se apodera de ella y comienza a golpearla. Era un caso bastante complejo, una chica joven. Y eso es lo que hay que también dejar en claro. Seguimos en un terreno arcóntico. Nosotros sacamos todo lo que está encima de la persona. Pero si la persona sigue pidiendo, adorando, buscando afuera respuesta, pidiendo ayuda afuera, situaciones externas o metafísicas, o a figuras arquetípicas, da el consentimiento para que la entidad de turno ingrese. Sacamos nosotros lo que está hasta ese momento con la persona, pero van a haber otras que están atentas, porque seguimos en su terreno arcóntico, y están atentas a poder apoderarse de la persona antes que se libere. Entonces, parte del proceso de liberación es que la persona comprenda cómo es este holograma, cómo nos controlan, cómo son las estrategias de manipulación y control de estas bestias. Y eso es lo que plasmamos en las diversas sesiones que tenemos publicadas en la plataforma de YouTube. Esas figuras de las que hablas pueden ser, por ejemplo, santos, figuras de las religiones. Uh-huh. Correcto. Es así. Tenemos en muchas ocasiones, en la práctica, cuando la persona, por ejemplo, entra en trance, han llegado incluso personas muy religiosas y muy creyentes, pero sin embargo, a pesar de ello, su vida es un caos, hay problemas en la familia, situaciones de enfermedad, todo es lúgubre. Entonces no hay una coherencia
entre la disposición de la persona de hacer el bien y lo hace versus lo que está viendo en su día a día. Esas personas, por ejemplo, claro, se cuestionaron tanto que ya se alejan de aquellas instituciones o religión directamente. Y cuando llegan a consulta porque le dan el dato, se hace la anamnesis correspondiente y vemos que están aptas para que ingresen en trance. Cuando entran en trance, la llevamos a esos lugares que ellos frecuentaban, a la iglesia, a los lugares de reunión, qué sé yo, y ven la cantidad de bestias que ahí están. Ven cómo es como un patio de comidas de estas entidades y que se reparten a las personas. Se extrae energía de este y la del otro, y diversas bestias, muchas entidades. La persona queda espantada, pero no hay ninguna sugestión. La persona lo ve ahí directamente en el astral, lo que ocurría en el plano físico cuando frecuentaba aquellos lugares. Wow. Has mencionado en varias ocasiones una cárcel holográfica en la que vivimos, ¿no? ¿Qué información has podido descubrir en este aspecto? Bueno, si bien existen grupos de personas actualmente que han ido cuestionándose la realidad y han ido de cierta forma activando su divinidad, su chispa divina, que es lo que somos en esencia, que es lo que esta entidad no quiere, que conectemos con nuestra esencia. Pero sin embargo existen grupos de personas que sí lo están haciendo. Estas entidades obviamente se ven de cierta forma, no sé si acorraladas, pero sí están actualizando sus mecanismos o estrategias de control. Antiguamente, la manipulación para que las personas o este rebaño no activase su autorreflexión era a través de creencias y dogmas. En el trayecto, a medida que pasaba el tiempo, las personas se cuestionaron, no les cuadraba mucho esto de limitar su autorreflexión e imponer a un Dios castigador, entre otras situaciones de carácter dogmático. Y comenzaron a buscar respuestas en la New Age, desde una visión más holística e integral, que si bien te da respuesta, pero también es la versión actualizada de los dogmas y creencias. Sin embargo, la gente, claro, se queda pegada también en lo que la New Age te puede dar como respuesta, pero lo que antes era un arcángel, un santo, hoy día estamos viendo de que es Ashtar Sheran, de que es los maestros ascendidos, de que es la confederación, y que, claro, hay gente incluso llega directamente que tiene contactos con ellos, pero cuando llegan a sesión, los vemos, los chequeamos, son estas mismas entidades que muestran esta figura holográfica de Ashtar Sheran o de otros maestros o de otros guías para seguir manipulando a la persona, para que la siga o se siga manteniendo en su rol de espectador, de paciente, no de asiente. Es decir, que no tome acción en conectar con su esencia, que se quede con la esperanza de que van a venir las naves, los van a rescatar, o que quédate tranquilo, mantén tu paz, que todos vamos a saltar a la quinta dimensión u otras dimensiones más elevadas, porque es parte del proceso que se da. Claro, si bien existe un ciclo cósmico que se está dando, estamos ya en el despertar de la humanidad, pero cada uno tiene su proceso individual. Entonces, este engaño de la New Age intenta dejarte como espectador, no te empodera. Primero no te dice quiénes son los carceleros, cuál es en qué consiste el holograma Tierra, no profundizan en la trampa de la reencarnación, que también se plasma en el plano físico. La religión también en el siglo IV erradicó la reencarnación justamente porque hay personas que comenzaron a cuestionarse y activó esa autorreflexión. Entonces era mejor erradicarlas y meterles en su cabeza de que solamente es una vida. Pero es parte de sus grandes manipulaciones de estas entidades, porque si en algún momento lograste despertar, te llamó la atención esta chispa que tienes dentro y cortaste todas las creencias que están afuera, pero alcanzaste cierta edad, promedio 80 años aprox, falleces, te vuelven a engañar con la trampa del túnel, la luz blanca en el túnel, la figura arquetípica de turno que viene a buscarte o el pariente descarnado, te vuelven a retornar, te borran la memoria y partes de cero. ¿Ya? Y curiosamente la New Age te dice, no, es que cada reencarnación es para que tú vayas evolucionando, vayas aprendiendo. Pero ¿qué aprendes si te borran la mente cada vez que descarnas? Entonces, es parte de lo que se oculta. No te van a hablar de los carceleros, del holograma Tierra y menos de la reencarnación. Te van a decir que es una distracción justamente. ¿Ya? Entonces, claro, las personas que no van a reflexionar van a hacer caso de ello y van a seguir enfocados en mantener su paz, pero en ningún momento en una acción para que activen lo que todos tenemos acá adentro. Los controladores del planeta, los físicos, ¿no? Los que mandan, ¿por qué
condicionan todo para que nosotros estemos más disponibles para estos seres. ¿Ellos conectan con ellos, hablan con ellos y tratan con ellos, o son manipulados igualmente y por eso condicionan el planeta de esta manera, ¿no? Hay personas de las cúpulas política y social, corporativos también, llamémosle, que tienen algunos contacto directo con estas entidades y aceptan el acuerdo, aceptan el trato, o llamémosle venden su alma al diablo, llamémoslo así. ¿Ya? Como otros que simplemente la entidad no le cuesta nada generar un pensamiento intrusivo y manipular a la persona. Hay una persona que trabajó en el Banco Mundial que es Karen Hudes, también la pueden encontrar en internet, y hablaba mucho de los Homo capensis, de cómo estas entidades extraterrestres, entre comillas, estaban en el Vaticano y por la misma razón usaban estos gorros bien largos para esconder ese cráneo elevado. Entonces hay mucho testimonio de cómo personas han visto estas entidades en estas cúpulas de poder y cómo esto se va orquestando hacia abajo. Y mencionaba de que extraterrestre, porque también el sistema intenta engañarnos de que estas entidades vienen de galaxias, de otras zonas de nuestro universo. No, pero ellos viven en paralelo, en dimensiones paralelas con nosotros. Por eso hablamos de seres interdimensionales. ¿Ya? Entonces siempre nos distraen justamente para que sigamos obviamente en este bucle de que supuestamente están interesados en nuestra genética. Claro, ellos saben perfectamente qué somos. ¿Por qué? Porque este traje biológico es creado por ellos. Pero los que están en la ufología nos llevan por el área del contactismo o de que esto es simplemente una investigación que ellos hacen, que vienen de muy lejos y les somos muy interesantes. No, para nada, todo lo contrario. Ayer hablaba justo con un invitado que me comentaba que está la Tierra y luego está el holograma por encima de la Tierra. Según lo que tú has investigado, es algo así. Es un holograma que está como por encima de la Tierra y ahí es donde estamos nosotros. El holograma es una proyección que se sustenta con, llamémosles, torres nucleares, donde ellos generan la frecuencia en particular para crear todo lo que se plasma en lo que vemos en el plano físico. ¿Ya? Pero existen planetas físicos, existe la Tierra física original. Y este holograma justamente es un engaño para estas almas, para esta esencia que ingresa por diversas situaciones, pero está tan bien hecho el engaño que nos olvidamos de lo que somos, de lo poderoso que somos, y en cada reencarnación nos identificamos mucho más con el plano físico. Y este holograma se ve como es tal cual una especie de cúpula, pero que se refleja y hace se ve como un círculo, ¿ya? No se puede salir, no se puede salir de este holograma, ¿ya? Porque está controlado por estas entidades. Y se sustenta principalmente por estos reactores nucleares que están instalados en la Luna, que ya han caído algunos. ¿Ya? Por la misma razón vemos a veces una falla en la Matrix, qué sé yo, aves que se quedan pegados en el aire y la gente empieza a grabarlo, el mar que no se mueve o aparecen formas de figuras o objetos que no debiesen por qué estar en el físico. Y esas son fallas en la Matrix. Muy interesante. Has hablado de que, bueno, el propósito detrás de este control, ¿no? Del control que ejercen las entidades es absorber esa energía. Pero, ¿crees que hay otro propósito más grande detrás de todo esto? Sí, correcto. De hecho, uno es, bueno, siempre menciono de que de estas entidades somos sus enemigos, pero a la vez su sustento. O sea, se nutren de nosotros, necesitan de esa energía que nosotros les damos de baja frecuencia. Pero también no se les permite a ellos acercarse a nosotros, ya que si estuviésemos nosotros en armonía, paz, amor, incrementamos nuestra luz y eso los puede quemar, los puede eliminar. Entonces también por protección necesitan bajarnos la frecuencia constantemente. Eso por un lado. Segundo, ellos necesitan replicar nuestro gen luz. Nuestro gen luz, que tenemos un 2% de gen luz en este cuerpo físico, que sería nuestra cárcel física, ¿ya? Y eso de 98% de gen luz o human luz está atrapado por estas entidades. ¿Ya? Con ese 2% dentro de este cuerpo es suficiente para ellos para manipularnos como ellos saben hacerlo.
Y eso es lo que quieren replicar. Como estos seres son de la cuarta dimensión, son muy densos y no pueden salir de esa dimensión. Por lo tanto, necesitan hacer una modificación o alguna manipulación en ese gen que no lo han podido realizar para poder acceder a dimensiones más elevadas. ¿Ya? Por eso también existe mucho experimento con el ser humano a través de muchas abducciones. Curiosamente, son pocas las personas que se acuerdan de las abducciones, muchos de ellos lo ven como un simple sueño. En la mayoría de los casos la persona no se recuerda, pero la mayoría del ser humano es abducido. Y todo tiene que ver cómo es aplicado este anestésico que colocan estas entidades al ser humano. Y ahí cuando mencionabas las parálisis del sueño. Si te despiertas en la mitad del anestésico es cuando se te manifiesta esta parálisis del sueño. E incluso hay personas que describen que al despertarse, sin poder mover su cuerpo, ven a seres a su alrededor o ven que están sobre una camilla, tienen una especie de entidades con batas de científico alrededor, lo están estudiando, le ponen objetos y ven eh, arsenal quirúrgico, qué sé yo. Entonces hay mucho testimonio al respecto. Y ellos eso es lo que quieren, replicar nuestro gen luz, pero no han podido y en este momento que está la humanidad hay que activar ese gen luz. Hay que pasar del carbono al silicio, hay que aprovechar las energías que están llegando del sol central, que están elevando la frecuencia y eso permite o facilita que podamos conectar con nuestra luz. Pero se da por camino propio, por proceso propio, por activación de esa conciencia, no porque te digan van a venir las naves a rescatarnos, es que todos vamos a pasar porque es el momento en estos 3 años de paz y tranquilidad y todos van a pasar al siguiente nivel. No, hay un trabajo personal, hay un trabajo propio para no volver a este holograma. Se entiende que, bueno, están organizados en jerarquías, ¿no? Existen diferentes razas y diferentes niveles. Se ha dicho mucho últimamente que las cabezas de los jefes han sido cortadas. ¿Sabes algo de esto? Ya se ha dado en el plano físico, no es menor que la reina de Inglaterra haya fallecido, que varios integrantes de la familia Rothschild también estén ahí falleciendo. Estamos hablando de las cúpulas de poder, donde se distribuye obviamente cómo se gestiona lo que tiene que ocurrir en la humanidad. Muchas personas también han ido desapareciendo que participan en esta reunión de Club Bilderberg. Entonces hay movimientos importantes que son signos y síntomas a nivel físico, a nivel sociopolítico, de que se está generando un cambio importante. Y esto se viene evidenciando hace tiempo atrás. Pasa que uno espera que los medios de comunicación masivos entreguen información, cosa que no va a ocurrir, ¿ya? De momento no va a ocurrir. Pero sí las personas más busquillas van a encontrar en los medios independientes información relevante de acontecimientos que se están llevando por medios, llamémosle militares patriotas, cosas así. Hay situaciones que se están evidenciando. Pero también está ocurriendo en el plano astral. También grandes jerarquías o grupos jerárquicos obviamente están siendo sustituidos por otros. Por la misma razón se están llevando o plasmando estos cambios a nivel físico. ¿Podrías compartir algún caso que te haya impactado especialmente, Patrick? Wow, son todos los casos diferentes. De hecho, por la misma razón que siempre invitamos a las personas para que conozcan la dinámica del trabajo, a ver las sesiones que tenemos publicadas en la plataforma de YouTube. Cada caso es diferente. Y a pesar de lo impactante que puede ser personas que estén no solamente con problemas físicos importantes, sino también con actividad paranormal en su cotidianidad, como mencionaba, le mueven objetos en la casa, casos, por ejemplo, donde sus mascotas eran elevadas por los aires, sin que nadie las estuviera sosteniendo, y eran azotadas en el muro, o la aparición de gusanos, de moscas, de moho, de olores extraños en el hogar, y la persona limpiaba su casa. Era bastante curioso los cambios que habían a nivel físico que se percibían. Los fenómenos paranormales son los más impactantes. Sin embargo, lo que rescatamos de cada sesión es la información que nos entregan los seres luz que nos acompañan en el proceso. Y quiero siempre mencionar que los seres luz son verificados, ¿ya? Porque las mismas entidades del astral pueden mostrarse como seres benevolentes, como seres luz, como comandante de alguna nave, como un ser, una figura arquetípica religiosa. Tienen esa facultad y van a manipular a la persona
porque saben cuáles son sus puntos débiles. Pero a lo que quiero llegar son los mensajes que entregan los seres luz en cada sesión, porque son claros en la información para que el ser humano se empodere, para que se observe, se mire, se contemple y active esa chispa divina que está en cada uno de nosotros, que se deje de estar como espectador, que tome acciones en el proceso de liberarse, de no volver a este holograma. Que no es tiempo de estar buscando guías, gurú, maestros. En este último plazo, en la actualización de estas entidades para poder engañarnos, someternos, han habido muchas personas que les hablan en sus mentes. Llegan acá a consulta, me dicen, es que escucho una voz. E incluso esto se divide en que hay voces que llevan por un buen camino a la persona y otras que la llevan por un mal camino. ¿Ya? Las del mal camino, que son las más comunes, donde le dicen que puede ser un joven, un muchacho, una persona adulta, que genere o vaya creando condiciones desfavorables dentro de la dinámica familiar, que tenga conducta autodestructiva, que se autoflagele. Pero por otro lado están estas voces que se escuchan, que escuchan la persona en su mente, que le imponen a hacer cosas que supuestamente son para su bien. Anda a la montaña, anda a meditar, entrega este mensaje. Y lo que siempre hemos sacado ya después de chequear cientos de sesiones es que los seres luz o un ser de alta vibración jamás te va a hablar, jamás se va a escuchar como una voz en la mente, jamás. Entonces, incluso llegan personas que dicen, es que la voz me evitó que tuviese un accidente. Yo iba a cruzar la calle y justo me dicen, no cruce, y pasa un auto. O personas que iba conduciendo que le dicen, frena ahora. La persona, claro, no tomaba en cuenta hasta que frena y, claro, pasa un auto, se evita un accidente importante. Pero no era una entidad benevolente. Pero es una estrategia a estas entidades que son los reyes del engaño para que la persona le rinde pleitesía y lo obedezca en todo lo que le va a comenzar a decir o a imponer. Y los seres luz jamás te van a obligar a hacer algo porque respetan tu libre albedrío, respetan tu toma de conciencia. Siempre van a estar apoyándote los seres luz, por supuesto. Tu humano luz especialmente. Tu humano luz, cada uno tenemos una esencia luz. Pero jamás te van a imponer a que hagas algo en particular o te van a hablar o lo vas a escuchar como una voz en tu mente. ¿Cómo reaccionan las personas cuando se enfrentan a la verdad de lo que les acecha? Hay personas que se han preparado, han obtenido información. De hecho, lo cotidiano es que cuando llegan a consulta vean su buena cantidad de videos o sesiones para que comprendan la dinámica. Pero también hay personas que dicen, ¿sabes qué? No quiero ensuciar la versión, no conozco estos temas, sí les tengo respeto, pero tampoco quiero sugestionarme. Así que vámonos, hagamos la sesión. Claro, y ahí es más interesante porque en el fondo la persona que no tiene idea de esto te describe entidades que también han sido descritas por otras personas. Y de hecho sería interesante que en una próxima entrevista mostremos los dibujos que hacen estas personas luego de realizar la sesión, donde ahí se plasman reptiles, dragones, grises, Cthulhu, insectoides, diversas entidades que estas personas ven cuando están en trance. Qué fuerte. Pues sí, sería muy, muy interesante, muy ilustrativo. Patrick, ¿cómo podemos saber si tenemos una entidad interfiriendo en nuestra vida? Ok, lo primero es reconocernos lo que somos en esencia. Como mencionaba, somos luz, somos alta frecuencia. Y la alta frecuencia es simplemente amor, amor en acción. Cuando una persona siente algo negativo, tiene un pensamiento intrusivo, tiene una conducta que sabe que es negativa, eso no pertenece a nuestra esencia. Inmediatamente tenemos que frenarnos, contemplarnos desde afuera y cortar ese pensamiento o dejarlo pasar, ¿ya? Porque eso no es de nosotros. ¿Y por qué es tan fácil que lleguen esos pensamientos o esas conductas? Porque el mayor dispositivo que controlan estas bestias es la mente. Y aquí menciono siempre los textos de Carlos Castañeda, cuando el chamán Juan Matus, este Nahuán, le enseñaba a Carlos Castañeda y le decía que estos voladores nos dieron su mente, ¿ya? Porque este es el mayor dispositivo. Ya el cuerpo físico fue creado por ello, pero tenemos el mayor dispositivo que es la mente. Entonces desde ahí nos controla. Y estos bichos, en estas estrategias de control, siempre van a querer que tú actives la mente, que estés preocupado, que estés angustiado, que pienses en el futuro, en el pasado. ¿Qué decían los grandes maestros? Enfócate en el presente. Tienes que estar en el aquí y en el ahora. Cuando estás en el aquí y en el ahora, obviamente no estás con ninguna emoción negativa.
estás consciente de cada paso que das. Y eso es lo que estas bestias no quieren. Necesitan estimular tu mente para que siempre te pierdas el foco y te vayas al futuro o al pasado. Y con ello, la emoción asociada de turno, que normalmente es negativa. Entonces, si estás en el presente, obviamente conectas con esa luz, se incrementa y la idea es erradicar aquellos pensamientos que son inducidos por estas bestias, por la bestia de turno o entidad que esté controlando a la persona. Entonces, me imagino que una buena técnica para poder liberarse de este control podría ser la autoobservación, ¿no? Que te mantiene aquí en el presente, ¿verdad? Eso es lo principal, es lo que ha perdido el ser humano porque tenemos una vida hiperproductiva, una vida de estrés, una vida que constantemente estamos generando cortisol y nos aleja de un estímulo del bienestar, nos aleja de autoobservarnos, nos aleja de detenernos y cuestionarnos la realidad para que comencemos a ver esos pequeños detalles que no tienen nada que ver con lo que somos en esencia. Y al observarlo y al contemplarnos y al darnos cuenta de que existen estas intrusiones orquestadas por estas fuerzas desconocidas inicialmente, comienza la primera fase del cuestionamiento y la persona ya comienza a buscar respuestas en otras áreas. Y eso es lo que activa la autorreflexión. Eso principalmente le falta a la humanidad. Y claro, el sistema te dice qué pensar, qué comer, qué hacer, qué mirar, qué estudiar, replicar al otro. Hay un movimiento en masa, obviamente, para hacernos estúpidos, pero tenemos la facultad de detenernos y activar esa autorreflexión, porque ahí cambia inmediatamente el rumbo que estamos tomando, el camino que vamos a elegir. Y hacerlo consciente va a marcar mucho la diferencia. Cuando entramos en periodos de mala suerte, que se nos bloquean todos los caminos, cualquier proyecto que iniciamos parece como que no, que sale mal, ¿no? ¿Esto puede ser indicio de que hay una entidad detrás? Altas probabilidades, porque si tú estás haciendo, tienes actos de verdad, de transparencia, de honestidad, y quieres hacer el bien justamente para que ello obviamente de cierta forma se retribuya en tu día a día, debiese ser o manifestarse tal cual. Pero cuando no se condice, no es coherente, ahí inmediatamente hay que preguntarse qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ocurre, qué está pasando. Claro, por un lado, si te vas a buscar respuestas existenciales por las creencias y demás que impone la religión, te van a dejar como espectador justamente, que te van a decir que es la voluntad del Padre, de Dios, que tiene que ser así, etcétera, y te quedas ahí aceptando, no te queda otra. Si te vas por el lado de New Age, te van a decir que lo tuyo es transgeneracional, que es el karma. También te deja en esta versión 2.0 como espectador, no puedes hacer nada, ¿ya? Pero, claro, como te mencionaba al inicio aquí, el objetivo es que no sepas que estás siendo manipulado, controlado, que tu vida es un proyecto arcóntico, que sabes cuándo nacen, cuando mueres y todo lo que tiene que sucederte en el trayecto, en el proyecto vida de esa persona confeccionado por estas entidades arcónticas. Wow. Y entonces, en estos casos, ¿qué mensaje podrías dar a quienes sienten que algo pues, los está bloqueando? Lo primero es observar, contemplarse, verse desde afuera. Primero saber que ya hay personas que saben y asumen que existe la reencarnación. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, ya saben que no somos un cuerpo físico. ¿Ya? No somos este cuerpo. En algún momento fuimos mujer, después hombre, niños, adultos, nos mataron, matamos, qué sé yo. Diversos roles cumplimos y diversas circunstancias. Entonces el cuerpo físico solamente es un vehículo. Pero lo que alberga dentro, ese 2%, es que nos permite contemplarnos. Cuando nos contemplamos y nos vemos desde afuera, podemos observar los detalles que pasamos por alto. Y ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos pensamientos que no corresponden a la luz, que no corresponden al amor, que no corresponden a la alta frecuencia, que es lo que somos en esencia. ¿Y qué nos lleva por ese camino entonces? Entonces esa es la primera parte, cuestionarnos, saber qué es lo que somos, si somos coherentes en lo que sentimos, decimos, pensamos, hacemos. Eso es fundamental. Esa coherencia permite ya entregar pistas de que estamos creando desde la conciencia o nos estás manipulando para llevarnos por un camino donde nos estamos generando un proceso tóxico
de dolor, de sufrimiento negativo. Patrick, mil gracias por esta reveladora conversación y por compartir tu estudio y tu trabajo con nosotros. Ha sido un honor. Cuéntanos, por favor, dónde te podemos encontrar. Sí, mira, como te mencionaba, dejo invitadas a las personas para que puedan ver el trabajo que realizamos, las técnicas que están siendo aplicadas ya hace mucho tiempo. Están en la plataforma de YouTube, Patrick Vargas-Hipnosis. Ahí hay cientos de sesiones. Ahí van a comprender la dinámica del trabajo y los maravillosos mensajes de los seres luz que nos dejan a cada uno de nosotros. En Instagram, Bioser Salud Integral. Esas son las plataformas más donde entregamos más información respecto a esto y otras terapias que realizamos acá en Bioser, y la web es Bioser, www.bioser.cl. Muy bien, necesitamos muchos guerreros como tú, muchos terapeutas que nos ayuden a sacar todos estos bichos. Muchas gracias por tu labor. Dejaremos los datos de Patrick Vargas en la descripción del vídeo. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. Un abrazo. Gracias.